Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nos encontramos en nuestro noticiero Biblia, Teología y algo más. Tenemos dos invitados muy importantes y ellos son Leonardo Boff y John Sobrino. Nuestros invitados de hoy nos quieren compartir acerca de sus posturas teológicas respecto a la cristología latinoamericana. Comencemos. ¿Qué tal amigos? En nuestro canal Biblia, Teología y algo más, estaremos hablando acerca de la cristología en América Latina. Y para hacerlo vamos a tomar como fuente el libro La Cristología en América Latina del autor Silvio Cajiao. Comencemos con nuestro primer entrevistado, nuestro gran conocido teólogo Leonardo Boff. Leonardo, vamos a hablar acerca del Jesucristo liberador. ¿Qué nos puedes decir acerca de este tema? Bueno, para dar resposta a esta primeira pergunta, quero dizer que é fundamental para uma cristologia de la liberação é partir do contexto socio-histórico, o qual se apresenta, por exemplo, como de dominação ou opressão em América Latina. Ora bem, para obter uma adequada articulação cristológica, será necessário poner em relação a liberação sociopolítica com o lugar social desde onde o teólogo elabora sua reflexão teológica cristológica. Por isso é importante compreender que esta relevância ou importância do processo de liberação sociopolítica viene entendido em la relação que de tal processo se pode estabelecer com uma temática teológica correspondente, em este caso, com a soteriologia ou a salvífica liberadora com sua correspondente conjuntura histórica em vistas, bem, se há uma elaboração teórica de compreensão com uma finalidade de manter tal situação, o bem de produzir sua transformação. Leonardo, una de tus afirmaciones dice que una cristología no la determina el que esté partiendo de una postura, entre comillas, liberadora, progresista o tradicionalista. ¿Qué nos quieres decir con ello? Bueno, Sandra, se me ouvido dizer-te que gracias por invitar-me a tu prestigioso programa Bíblia, Teologia Algo Mais. Enquanto a la pergunta que me haces, lo que se pode dizer é esse que tal produção cristológica supõe tal compromisso social que pode reforçar tal grupo classe de la sociedade, conservador, progressista, liberador, etc. John, uno de tus presupuestos acerca de la cristología desde América Latina parte de la base de que no existen teologías ascéticas, que es fundamental hacer consciente desde el primer momento el lugar desde el cual el teólogo elabora su teología. ¿Qué nos quieres decir con ello? Bueno, Sandra, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a Leonardo por compartir este diálogo conmigo. Sí, con respecto a esta pregunta, es importante comprender que en cuanto a la elaboración teológica, es necesario tener presente desde donde se elabora tal cristología, o sea el horizonte histórico de inserción del teólogo, ha de añadir además, el horizonte de comprensión histórico de Jesús, o sea su intencionalidad histórica. También es necesario que el teólogo tome posición ante el fenómeno histórico de la Ilustración, que contiene en sí dos momentos: liberación de la razón, siguiendo la revolución copernicana de Kant, y liberación de la acción, asumida y esclarecida por Marx, que en esa misma línea desemboca en una verificación de la verdad en la praxis y que en una enunciación sencilla sería: es verdadero lo que tiene un estatuto de acción práctica y en cuanto práctico se confirma la verdad de un postulado. Bueno, y también tengo que decir que además, como elemento fundamental para una hermenéutica cristológica, es necesario plantearse la aporía metafísica, o bien la solución que se dé a la inmanencia y a la trascendencia, y esto también desde una doble óptica o vertiente. Primero, en cuanto conciliación del creador y la criatura, desde un plano de la teología natural, y segundo, ya no solo conciliación a partir de la bondad de las partes, sino a partir de la positiva limitación y negatividad al menos de una de ellas, manifestada especialmente en América Latina en la injusticia institucionalizada. John, otro de tus postulados afirma que una consideración puntual de los hechos históricos de Jesús, por lo tanto, hace recobrar los rasgos históricos de Jesús, pero no necesariamente su historia. Entonces,
¿Dónde o cómo descubrir la intencionalidad histórica de Jesús? A ver, Sandra, antes que nada en lo que constituye el centro de su acción y predicación, el anuncio y establecimiento del reino de Dios, en una mutua implicación de Jesús hacia el reino y del reino hacia Jesús. Aquí no se trata solo de entender a Jesús a partir del reino, sino el reino a partir de Jesús. Pues, sin el reino Jesús se convierte en nuevo objeto de estudio, pero sin Jesús se parcializa el reino. Además, la intencionalidad histórica se ha de descubrir en la fe de Jesús y por consiguiente en el ejercicio de la oración, confianza y obediencia de Jesús ante el Padre. Y esto nos lleva a un segundo aspecto, o sea, el de la conciencia de Jesús, para finalmente establecer qué actitud se ha de optar o exige el mismo Jesús en aquellos que entran en relación con él. Se encuentran así tres momentos, uno de trascendencia, otro de interioridad y otro de relación. Estas son las tres dimensiones de la intencionalidad histórica de Jesús. Con esto espero haber respondido su pregunta. Leonardo, cuando tú nos hablas acerca del Jesús histórico, afirmas que no quieres hacer referencia a una jesulogía, sino más bien en cuanto a que la historia de Jesús se encuentra directamente su programa liberador y en cuanto a que entre el tiempo de Jesús y nuestro tiempo en América Latina se da una especie de isomorfismo estructural. ¿Qué nos quieres decir con esto? Bueno, Sandra, quando hablo de isomorfismo, me refiero ao pecado. Há dois elementos aqui, um é essa a história, e o outro, a situação do pecado. Estes dois destacam o principal de la fé cristológica, puesto que, lá mau seguimento de la vida de la causa de Jesus. De acordo ao anterior, a verdade de Jesus se justifica, e aqui é esse, uma transformação de um mundo pecador em reino de Deus, à la vez, responde às exigências de la razão humana em sua abertura ao infinito. Jesus histórico nos explica, sino que transforma, critica, ademais, lama la conversão. Aclarando mais, pero o sentido pleno deu Jesus histórico, no se deduce deu mesmo análises histórico, sino, a partir de la revelação completa, de su caminar, que é essa la resurrección. Queremos hacerte otra pregunta, Leonardo. Si Jesucristo quiere ser en su propia persona la respuesta de Dios a la condición humana, ¿qué tipo de pregunta está planteando esta condición humana y cómo viene respondida por Jesús? Esta pergunta me gusta. Las perguntas puestas são aquelas de la búsqueda, de la frustração, de la felicidade. E o porquê de eu ser escindido do homem, o de su sofrimento, o la oposição constante à la formação de uma fraternidade. Com todo esto, sin embargo, e o porquê subsiste em la humanidade princípio esperança que lhe hace sonar em la possibilidade de realizar sus anhelos. Bueno, debo decir também que o mensagem de la buena nueva de Jesus vê a responder às expectativas fundamentales do homem de hoje, porque sua mensagem se articulado desde a interioridade do mesmo homem. Por isso, pode dar uma resposta ao homem de cada época. John, en cuanto al carácter escatológico del reino de Dios, queremos hacerte la siguiente pregunta. ¿Se equivocó Jesús en su predicación y expectativa inmediata de una aparición escatológica del reino de Dios? Sandra, para responderte esa pregunta, que es muy importante para la comprensión cristológica de mi obra, debo explicar que tal escatología parte de la base de cómo Jesús participa con sus contemporáneos de una expectativa profético-mesiánica de liberación apoyada en los profetas y en las mismas circunstancias de dominación extranjera a la que estaba sometido el pueblo. Algo, por supuesto, de no menor importancia, pues se esperaba, por tanto, una intervención apocalíptica de Dios como intervención final.
Por otra parte, se esperaba un gran personaje, es decir, un ungido del Señor que haría de lugarteniente, para inducir tales acontecimientos. Lo anterior crea lo que yo llamaría una crisis, pues dicha crisis fundamentalmente consiste en que Jesús no aparece en continuidad con los anhelos del hombre de la cristiandad, o de la burguesía, sino en discontinuidad con él. Lo primero que quiere decir Jesús al anunciar la llegada del reino es que las cosas no pueden seguir como están, y que no van a mejorar dejadas a su inercia y evolución interna. Ahora bien, ante todo, escatología significa crisis del hombre y de su historia. 2. La escatología para Jesús tiene un carácter histórico temporal, si bien no está en manos del hombre. 3. La escatología de Jesús, entre comillas, incoherentemente, tiene un carácter de presente, pues dilucida y excluye modos de vida que no corresponden a su advenimiento, y asume un modo de vida personal y social, de acuerdo a tal advenimiento. Sin embargo, la dimensión definitiva del reino es la de futuro, por ser la dimensión definitiva de Dios. John, ¿cómo podemos conciliar la conciencia de la proximidad del reino ligada a la misma persona de Jesús y a la ignorancia, entre comillas, cualitativa del mismo respecto a la venida de tal reino? Claro que sí. Aquí es importante decir que Jesús tiene conciencia de que con su persona se acerca el reino de Dios. Reino de Dios significa el acaecer en poder de la salvación. Jesús no solo predica su cercanía, sino que en su persona pone los signos de ese acercamiento. Tales signos son representados en milagros, expulsión de demonios, entre otros. Como dice Mateo, Lucas 11 y 20, si por el reino de Dios expulso los demonios es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora bien, el perdón de los pecados y las comidas con los publicanos, cuya historicidad está asegurada por la exégesis, eran tan novedosos y escandalosos, que Jesús tuvo que ser consciente de su peculiar relación con el reino de Dios. Leonardo, cuando hablas acerca de Jesús y el reino, dices que el reino guarda un carácter de totalidad y universalidad. ¿Con esto haces referencia a qué? Sí, claro, Sandra. Este carácter de totalidade ou universalidade do reino, assim em que nenhuma liberação intrahistórica lhe represente plenamente o que las mismas liberações legassem a definir o quadro final de um mundo de la utopia. Sin embargo, entre la utopia definitiva escatológica ou los processos de liberação han de mediar concretizações históricas, com o riesgo de absolutizá-las, o malograr o reino, tomando-se assim tentação permanente, tanto para Cristo como para o cristiano, o seu mesianismo político. Ora bien, o reino entendido como liberação do pecado pertenece ao égide da predicação de Jesus, pero em razão do enfrentamento com o pecado, e o mesmo Jesus com sua predicação não pode ser interpretada de forma reducionista, amputando la dimensão infraestrutural que Lucas subrayou em Jesus es decir, la social e histórica. Leonardo, cuando hablas acerca del tema de Jesús y su muerte, afirmas que la conflictividad de Jesús lo llevó consecuentemente a su muerte, que más que haberla buscado, se le impone por haber pretendido la liberación del hombre. ¿Qué nos quieres decir con ello? Bueno, uno de los principales enfrentamentos ao que mais lhe enfilou suas baterias Jesus foi o de la opressão do homem, em nome de Deus mesmo, tentação permanente para Israel e a que vivia uma teocracia. Por isso, la muerte de Jesus revela a consequência lógica de sua conflictividade. Jesus não buscou la muerte, pero una vez que se lhe apresenta como calejão sem salida, la afronta, la assume como expressão de sua libertar ou fidelidade à causa de Deus ou de los hombres. John, si con Jesús muere su causa, como lo afirmas, ¿no es de interpretar más bien la crisis Galilea y el giro en la conciencia de Jesús, no como un cambio en la intencionalidad histórica de Jesús y en la expectativa del reino, pero sí en el
como de esa irrupción de Dios en la historia? Bueno, aquí digo lo que me diferencia de Leonardo, y es que yo pienso que Jesús tiene conciencia de que con su persona irrumpe el reino. Hay que buscar, por lo tanto, la óptica que haga justicia por una parte al hecho de la resurrección, tal como la entiende el Nuevo Testamento, pues de otro modo no se hablaría de la resurrección de Jesús, sino de un símbolo de utopía, y que por otra parte haga comprensible la resurrección hoy, pues de otra forma, esta no sería el acontecimiento escatológico, es decir, de significado universal. Más claro, para mí lo escatológico significa, por tanto, aquello que se realiza en la resurrección de Jesucristo, y no por eso ha concluido todavía, pues el discípulo puede aún hoy hacer patente este reino. Querido John, ¿de dónde deriva el carácter teológico del reino? ¿De su denominación de Dios o de la relación que se establece entre Jesús y el mismo reino? Bueno, en principio el acceso a Dios tiene una necesaria mediación histórica. No hay acceso a Dios sin acceso al reino. Dicho de otra forma, la filiación del hombre con respecto a Dios es necesariamente mediada por la hermandad entre los hombres, sin la cual la filiación es meramente idealista. La hermandad no es meramente una consecuencia ética de un Dios ya constituido y conocido, sino el modo de que Dios sea realmente Padre, y en este sentido Dios. Un Dios que no creara hermandad no sería simplemente Dios para Jesús. Por consiguiente, para descubrir el carácter de divinidad del reino y de Jesús es imposible establecer un hiato entre los dos. Ahora bien, hasta donde es consciente Jesús que en su muerte en cruz el reino y su carácter teológico definitivamente ha quedado establecido, la respuesta no teologizada y más original se encuentra en Marcos, en cuanto que Jesús protesta ante la experiencia de abandono de su Padre y de su no intervención. Por tanto, el carácter teológico del reino de Dios y en consecuencia el cristológico de Jesús de Nazaret vienen definidos fundamentalmente a partir de la racionalidad y operatividad, y esto, en consecuencia, al carácter personal que logra su plenitud en el otro y a partir del otro. En Jesús, este sería su Padre, y en Dios que define a Jesús como Hijo. Leonardo, es muy interesante tu punto acerca de la resurrección de Jesús, la cual denominas realización de la utopía humana. Tú afirmas, humano como Jesús de Nazaret, en la vida, en la muerte y en la resurrección, solo podía ser Dios mismo. ¿Qué es lo que quiere decir este postulado? Bueno, aqui se acepta, portanto, de entrada, que o homem é essa criatura de es e Deus, que desde o fundo, desde o mais íntimo de Jesus, manifesta su polo de referência humana, su ser histórico encarnado. É essa muito clara. Por conseguinte, la variação, de perspectiva de uma teologia tradicional descendente, a la de uma ascendente, a partir do ser histórico. Esto coincide com o processo de la comunidade primitiva que fui legando a descobrir pouco a pouco que em Jesus a palavra de Deus se havia encarnado. Por outra parte, esta fé vê articulando-se com profundidade cada vez mais penetrante hasta legar a decifrar o mistério de Jesus como o próprio Deus que visitou a los hombres em carne mortal. Querido John, en cuanto al carácter soteriológico del reino de Dios, queremos hacerte estas dos preguntas. ¿Realiza Jesús en su historia la salvación que el reino no promete? ¿O en perspectiva cristológica sería, ¿es Jesús de Nazaret el Mesías liberador? Sandra, cuando Jesús inicia su predicación, afirma, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está próximo, conviértanse y crean en la buena nueva. Jesús se empeñará en mostrar no solo con su predicación, sino especialmente con sus acciones la proximidad de tal reino. Pero la venida del reino es buena nueva, y gracia también en otro sentido. En la línea del Deutero Isaías, Jesús predica que la llegada del reino es salvación, con el matiz decisivo, cómo se verá de liberación. Ahora bien, esta aparición del reino de Dios está acompañada en Jesús por otro signo claro, el anuncio del Evangelio al pobre y el enfrentamiento con las fuerzas del mal.
Por ello, los títulos no debieran ser privativos de una cultura determinada. Hoy Jesús podría ser llamado con derecho el libertador, siempre que se tenga en cuenta que precisamente desde Jesús se descubre en qué consiste y cómo se logra la liberación. Bueno, no siendo más preguntas, damos gracias a cada uno de nuestros invitados por haberse tomado el tiempo de acompañarnos en nuestro noticiero Biblia, Teología y algo más. Esperamos tener otras oportunidades de volver a compartir con ellos y profundizar acerca de otros temas teológicos que nos conciernen a América Latina. Esperamos este contenido haya sido de provecho para todos aquellos que compartieron con nosotros. Hasta una próxima edición de su noticiero Biblia, Teología y algo más.